La serie es Palabras de Exhortación. Es el número 31 y el subtítulo es Figuras del Espíritu Santo. Cuando vamos a hablar acerca de la introducción de este libro, de la introducción de lo que vamos a ir viendo los siguientes jueves, y me llamaba la atención cuando leía en la parte principal que dice figuras del Espíritu Santo. Estoy casi 100% seguro que cuando escuchamos figuras vienen a nuestra cabeza diferentes tipos, un cuadrado, un triángulo, un círculo, un rectángulo, etcétera, etcétera. Pero cuando se dice, y si yo le digo, estoy seguro a un inconverso, figura, ¿sabes qué es una figura del Espíritu Santo? Estoy casi seguro que la mayoría va a contestar una paloma. Es lo que todos han visto, han escuchado, hasta en las películas, cómo desciende la paloma cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Creo que la mayoría de las personas tienen esa ilusión o esa alusión de una figura o cierta figura que representa el Espíritu Santo. Pero en esta lección no solamente vamos a ver qué tipos de figuras fue tomando el Espíritu Santo con los hijos de Dios, sino que más allá de las figuras que se tornaron en la Biblia, vamos a ir estudiando y vamos a ir viendo. Perdón, ¿me puedes pasar el otro librito, por favor? Ese no es con mis apuntes. Vamos a ir viendo cómo es que se hizo la figura, para qué y para qué propósito fue que se tornó el Espíritu Santo en determinadas figuras. Vamos a ir, por favor. No sé, es que mis apuntes. Bendito. Aquí está. Mira. Gracias, Katy. Ya estaba sudando de más. Bien. Vamos a dar vuelta a la página a este chusco momento en el que me hice sudar yo solito. Y vamos a ir a la parte en la que dice introducción. ¿Ya están todos ahí? Ok. Si se dan cuenta, en la página que está junto a su izquierda, hay un versículo. ¿Qué dice? Léanlo en voz alta, por favor. Ok. Les comenté, en la hoja de junto de su lado izquierdo hay un versículo abajo, que es Hechos 13:15. ¿Sale? Ese es el que les comenté que leyeran. Que dice ahí con negritas: si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Les recuerdo que la serie se titula Palabras de Exhortación. Por eso es que viene alusión o alusivo este mensaje. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿A qué se enfoca este versículo, Hechos 13:15? Acompáñenme, por favor, para que lo tengan ahí a la vista. ¿A qué hace alusión este versículo? Pablo y Bernabé iban llegando a Antioquía como forasteros. Venían de un largo viaje y llegaban a Antioquía. ¿Qué sucede? Entran a la ciudad, van a la sinagoga en donde se están reuniendo para las enseñanzas de la palabra de Dios, de la ley y de los profetas, y ellos toman su lugar y esperan a que termine el programa que ellos llevaban el día sábado. Era un día sábado cuando entraron en la sinagoga, Pablo y Bernabé. Y cuando terminan de dar su estudio correspondiente del día sábado, de la lectura de la ley y de los profetas, le dice, aquí estoy. Dice el 15, después de la lectura de la ley y de los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, ¿a quiénes? A Pablo y a Bernabé: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Es en lo que vamos a estarnos enfocando, palabras de exhortación.
pero tomándonos como base las figuras del Espíritu Santo. Hay muchos títulos que el centro claramente es la palabra viva de Dios, pero vamos a estar girando en torno de las figuras del Espíritu Santo. ¿Sale? Ahora bien, ¿en qué más podemos escudriñar a raíz de este versículo Hechos 13:15? Primeramente, es que Pablo y Bernabé eran forasteros, eran foráneos, no pertenecían como tal a esa iglesia de Antioquía. ¿Sale? Pablo se dispuso a convencer a los asistentes que estaban ahí reunidos en la sinagoga de que Cristo Jesús era el Mesías. Cuando le dieron la palabra, lo que Pablo hizo es, vamos a convencerlos a los asistentes a la iglesia en que Cristo Jesús es el Mesías. ¿Por qué le dieron la palabra? ¿Por qué dijeron, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hable? ¿Qué podemos encontrar a lo largo o a lo ancho de este versículo? ¿Qué más podemos escudriñar? No solamente era necesario que se leyera la palabra de Dios, porque la leían y todos escuchaban, no solamente era necesario eso, sino que también era necesario escuchar la palabra de viva voz. ¿A qué voy? Pablo ciertamente tenía un largo recorrido y podía tener enseñanza viva y verdadera, no solamente de lectura, sino de hechos. A eso me refiero y a eso se refiere a viva voz. Entender la palabra a viva voz, que la escuchemos de una persona que lo vive, que ha experimentado, que ha pasado, que ha sufrido, que ha vivido, que ha vivido muchas experiencias en torno a la palabra de Dios. Es necesario que fuera expuesto a viva voz y que el pueblo de Dios sea exhortado, pero con base a la palabra de Dios y conforme a las circunstancias que se estaban viviendo en esa iglesia como tal. Y yo decía, bueno, ¿cómo es en este tiempo, en esta iglesia bíblica del Valle de Orizaba? ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos representarlo? ¿O qué es lo que hemos visto? ¿Acaso hemos pasado a alguna persona diciéndose un forastero, pero que sabemos que es hijo de Dios, a darnos enseñanza a nosotros como iglesia? Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, y yo caigo en el punto en que así es, en que así ha sido. No como tal, aquí parado, pero sí ha estado entre nosotros. ¿Cómo y cuándo fue? El evento más reciente fue el evento de mujeres. Se dio la palabra no por una congregante de aquí. Ciertamente fue una hija de Dios porque cree en el Evangelio, pero era un forastero, por así decirlo, porque no estaba aquí de esta iglesia. ¿Sí me explicó? Y recibimos la palabra, pues yo la recibí también porque yo también estuve ahí, pero las mujeres recibieron la palabra de esa persona, haciendo alusión a como Pablo y Bernabé fueron a esa sinagoga. ¿De qué otra forma hemos recibido palabra de exhortación, de aliento, de vida de algún forastero? También lo hemos vivido en los matrimonios. Los matrimonios, las reuniones se han llevado aquí, se ponen mesas, viene un invitado, los invitamos para que no sea una misma persona de los que estamos aquí congregados dando la palabra de exhortación, porque somos exhortados, somos animados, somos llamados a dejar de hacer algo o llamados a hacer algo. Ese es el contexto de exhortar, animar. Entonces, hemos sido exhortados en este tiempo, en esta iglesia, en las reuniones de mujeres, en los matrimonios, que ha venido una persona, así como Pablo fue con Bernabé a esa iglesia de Antioquía. Bien, quise nada más dar un pequeño paréntesis en cuanto a este versículo de Hechos 13:15, que se habla acerca de la exhortación y que vamos a estar llevando todos aquí en este estudio a raíz de la palabra de exhortar, exhortarnos unos a otros. Bien, ahora sí, pasemos a la página número 3, en donde dice introducción. Y vamos a ir a Juan 14:26. Vayamos en nuestras Biblias. Ya sé que tenemos aquí el versículo, pero ocupemos nuestras Biblias. Juan capítulo 14, versículo 26. Bien,
Y dice así la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Toda esta lección vamos a estar girando en torno al Espíritu Santo. Todos sabemos quién es el Espíritu Santo. Todos sabemos en dónde habita el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que empezó a habitar en nosotros? ¿Cómo es que influye en nuestra vida diaria? Y no está por demás, siempre tenemos que estar recordando quiénes somos, de quiénes somos y para qué estamos acá. ¿A qué voy? Escuché comentarios que decían: yo ya conozco quién es el Espíritu Santo, yo sé quién es la Trinidad. Y para ellos, tomar la palabra nuevamente, para reconfortarlos, ellos no lo aceptaban. Decían: yo ya lo sé, y se cerraban en un contexto en el que ellos tenían la razón, en el que ellos ya entendían todo según su pensamiento, pero claramente no podemos entender todo el pensamiento del Padre. Entonces, el Espíritu Santo, cada uno de nosotros lo entendemos, sabemos y lo sentimos. Lo sentimos porque nos transmite, Él nos transmite del Padre a nosotros y viceversa. Entonces, acerca de esa introducción de Juan 14, 26, es la promesa que Jesucristo le está dando a sus apóstoles, que cuando Él se vaya, que cuando Él descienda, no nos iba a dejar huérfanos, sino más iba a rogar al Padre para que enviara a su Espíritu, al Espíritu Santo, a nuestro Consolador. Ahora bien, vamos a seguir. Dice más abajo en su lección, en su libro: mucho se ha escrito sobre el tema del Espíritu Santo. Es un punto doctrinal de suma importancia, pues la Biblia asegura que hoy mora con nosotros y estará en nosotros. Vamos a Juan 14, 17. Vamos a estar viajando a través de los pasajes bíblicos que están aquí referenciados. Juan 14, 17, que dice así: es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve, ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Pero ¿qué más sucede con el Espíritu Santo en nosotros? Vamos a 1 de Pedro 4:14. Y dice así: si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa ¿sobre quién? Sobre ustedes, sobre mí. Ciertamente, por ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Es decir, por ti y por mí. ¿Cuál es el punto que queremos recalcar aquí? Es que el Espíritu Santo, el Espíritu de gloria de Dios, reposa ¿en quiénes? En nosotros. Entonces, podemos deducir con el versículo anterior de Juan 14, 17, que mora en nosotros, está en nosotros y reposa en nosotros. ¿Cierto? Dice más adelante: por tanto, no podemos quedar en dudas sobre lo que el Consolador, que el Señor Jesús pidió que su Padre nos enviara, vino a hacer en y sobre nosotros. Querías entender un poco más acerca de la palabra nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo, y me gustó un término del griego que dice así: significa uno llamado al lado para ayudar. ¿Cuántos de nosotros hemos ayudado a alguien? De muchas formas. Creo que así ha sido. Así lo he hecho. De muchas formas hemos ayudado. Pero nuestra ayuda siempre tiene una limitante. Siempre va a tener una limitante nuestra ayuda. Aunque yo le diga a mi hermano: aquí estoy,
hay una limitante en nosotros, cualquiera, tal vez requieran, voy a poner un ejemplo, tal vez requiera algo económico y yo no tengo la economía para solventarlo. A eso me refiero. Pero el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y que decía hace un momento que es uno llamado para ayudar, que va a estar junto a mí, que está en mí, que mora en mí, Él jamás tendrá un reproche o jamás tendrá una limitante para ayudarme a mí, para ayudar a los hijos de Dios, para ayudar a los que han creído en la palabra viva y verdadera. Siempre, en cada momento, en cada instante en el cual nosotros necesitemos esa ayuda espiritual, esa ayuda extra y también esa ayuda terrenal que tal vez no encontramos la salida, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dará el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento para poder sobrellevar esa aflicción. Bien, ¿qué más dice nuestra lección? Ya vimos que mora en nosotros, está en nosotros y reposa en nosotros. No pretendemos, dice más abajo, no pretendemos hacer un tratado teológico, en esta lección se está refiriendo, ni adentrarnos en temas que han levantado serias discusiones respecto a quién es y qué hace al ser enviado como consolador de los que hoy forman la Iglesia de Cristo. Este libro no se va a enfocar en escudriñar, en desmenuzar, en ver todo el contexto que está detrás de lo que representa el Espíritu Santo. Lo que vamos a ver, como bien decía, vamos a ver las figuras del Espíritu Santo a lo largo de la historia, a lo largo de lo que han pasado nuestros hermanos anteriores y de cómo se ha manifestado el Espíritu Santo. Vamos a ver cuál fue el motivo. ¿Sale? Es a lo que se refiere a la lección. Pensamos que al tocar las 12 figuras que hemos seleccionado y captar lo que la Biblia dice respecto al Espíritu Santo, el lector buscará experimentar las maravillas que el Consolador pueda hacer. Y rápidamente, ¿cuáles son esas 12 figuras que hemos seleccionado? En cada jueves se estará dando una lección diferente. En ese día es la introducción. Pero ¿qué más veremos sobre estas figuras del Espíritu Santo? Si le damos a la vuelta a las páginas, váyanme siguiendo, vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo fue y es fuego que impulsa, aceite que ilumina, lluvia que fortalece, viento que fecunda, muro que contiene, paloma que confirma, fuente que brota, río que bendice, nube que aparta, como sello que asegura, como arras que garantizan y como vino que gobierna. Cada uno de estos títulos es una forma en la cual vamos a estar escudriñando que cómo es que se comportó y para qué fue que se tomó esa figura, el Espíritu Santo, para esa situación en específico. Ahora bien, dice más abajo de donde nos quedamos con la lectura, al peregrinar por la vida con Él a su lado, guiándolo, recapitulo, y capturar lo que la Biblia dice respecto al Espíritu Santo, el lector buscará experimentar las maravillas que el Consolador pueda hacer al peregrinar por la vida con Él a su lado, guiándolo. Es decir, que nosotros estaremos buscando experimentar lo que ha pasado a través de este estudio. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar caminando. A partir de que tú aceptaste a Cristo, creíste en el Evangelio, te convenciste de pecado y decidiste hacer un cambio en tu vida y seguiste el ejemplo de Cristo para poder hacer como Él, el Espíritu Santo entró en ti, como lo vimos hace un momento, moró en ti, mora en ti, está en ti y reposa sobre ti y sobre mí. Pero al momento de querer experimentar esas maravillas del Consolador, como los vamos a ir viendo, es porque vamos a estar con Él a su lado día con día. ¿Y dónde dice que está a nuestro lado o que estaremos con Él
a lo largo de nuestro peregrinaje. Vamos a Romanos 8:14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quién es guiado por el Espíritu de Dios? Yo soy guiado por el Espíritu de Dios. Me esfuerzo en mi forma de lo que más puedo para agradar al Señor. Y en cuanto más uno se esfuerza, en cuanto más me esfuerzo yo en minimizar mi parte carnal, que yo mengüe para que Él crezca, el Espíritu Santo es el que me guía. Es la santidad a través del Espíritu Santo que mora en mí, el que me va a ir guiando a lo largo de mi vida. Y es el que te va a ir guiando a ti a lo largo de tu vida, siempre y cuando busques el rostro de Cristo y minimices tu carnalidad. Ahora bien, aquí dice también en la lección que mora en nuestro corazón y al tomar morada en su corazón. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Y dice así: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tiene de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Repito, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Nosotros, como bien sabemos, somos el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces en nuestro día a día, en el peregrinaje, como le decimos, nos olvidamos que somos el templo del Espíritu Santo. Nos olvidamos que no nos pertenecemos, como dice aquí, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos. Cuando dice no se pertenecen, cuando dice que somos templo del Espíritu Santo, es porque tenemos que tener suma reverencia de lo que hacemos, de lo que vemos, de lo que hablamos, de lo que escuchamos, porque no me contamino mi carne, estoy contaminando algo espiritual, algo que tal vez no logramos o no logras entender cuando estás haciendo lo que no debes de hacer. Lo que miras a través de tus ojos, que entra en tu alma, es una ventana. Cuando lo que hacemos con nuestras manos, lo que hacemos con nuestro cuerpo, no nos pertenecemos ya, porque este es cuerpo del Espíritu Santo, es un templo del Espíritu Santo. Este no es el templo, esta es una construcción. Nosotros somos el templo, nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros. Y recordemos, y recuerda que yo sé que siempre ha sido que cuando vas y vamos a hacer algo indebido, hay algo en nosotros que se llama el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que te dice alto. Alto porque no eres tú, y alto porque no estás ensuciándote a ti, estás ensuciando mi templo, te dice el Espíritu Santo, porque yo moro en ti, yo habito en ti. Entonces, siempre que veamos algún obstáculo en el que nosotros queremos aventarnos, recordemos esta palabra. ¿No sabes que eres el templo del Espíritu Santo? ¿No sabes que ya no te perteneces a ti mismo? Y aquí entra variedad, infinidad de comentarios, de videos, de estudios en cuanto a lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer con mi cuerpo. Es decisión de cada quien. Pero tú sabes que el Espíritu Santo que mora en ti te advierte y te dice: alto porque no es tu cuerpo. Alto porque yo soy quien mora en ti. Así que vamos a seguir con la lección. Recordemos, el Espíritu Santo estará con nosotros en nuestro peregrinaje. ¿Por qué? Porque Él mora en nosotros, en nuestro corazón. No nos pertenecemos, somos el templo del Espíritu Santo. Y dice más adelante, también, como podrás servir a Dios al sentir que reposas sobre Él. Hechos 1:8. Vamos para allá. Y dice, pero recibirán poder
cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Tú y yo tenemos poder en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena de poder. Pero ¿qué dice acá? Tendrán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén. Y la lección dice también como podrá servir a Dios al sentir que reposa sobre él. Aquí podemos entender o hacer alusivo el poder que tenemos al momento de que el Espíritu Santo mora en nosotros o se introduce en nosotros, que mora y reposa en nosotros. Nos da el poder en la palabra, nos da el entendimiento. Sin el Espíritu Santo, lo vamos a ver más adelante, no podemos entender las cosas divinas, celestiales, espirituales. De Él desciende el poder hacia nosotros para entender la palabra de Dios, y nos da el poder para poderla expresar con toda autoridad, porque es autoridad en la palabra de Dios, para las personas inconversas y más aún para el crecimiento mismo de la iglesia. Ese es el poder que da el Consolador al momento de que mora en ti, al momento de que mora en mí. Dice más adelante la lección, después de Hechos 1:8, con el fin de que desarrolle su trabajo de ser testigo de la resurrección ante un mundo que duda de la virtud de la sangre preciosa de Cristo, para transformar corazones de los que antes eran hijos de Adán y ahora son hijos de Dios. Es el poder que les decía. Es el poder para convencer, que es el Espíritu Santo el que convence a través de nosotros como vasos indignos ante el Señor, pero que fuimos lavados y somos ocupados, y más aún nos da el poder de expresar su palabra hasta los confines de la tierra. Nada nos limita. ¿Quién nos limita? Nosotros mismos, en no querer hacer, en no querer exponer, en no querer actuar, en no querer desarrollar, en no querer aventurarte, o hasta en no querer tomar las cosas en serio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque si no seríamos como esas personas, como ese mundo que duda de la virtud de la sangre preciosa de Cristo, que Cristo hizo y vino a derramar para transformar corazones de los que antes eran hijos de Adán y ahora son y somos hijos de Dios. Después de la coma. Y del poder de Dios para cuidar de los suyos a la vuelta de caída. Judas 24. ¿Quién lo puede leer, por favor? Así es. Gracias, hermana. Judas 1:4. Voy a repetir, Gracias, hermana. Y dice así. Perdón. Dice así. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. ¿Cómo podemos ver representado este versículo? ¿Cómo es que a veces nosotros decimos, chin, es que caí, chin, es que volví a caer en el mismo bache? Hasta hay una canción mundana, tropecé con la misma piedra, algo así, dice. Pues algo alusivo también es así. Pero aquí lo que nos dice la palabra es que, es que aquel que es poderoso para guardarnos, a usted y a mí, sin caída, y para presentarnos sin mancha. ¿De qué depende que esta palabra claramente es viva y eficaz? Y es verdad. Pero si de mí no hay disposición, si yo veo 3 baches que son mis favoritos, o hasta 5 o 15 baches que me gusta estar cayendo, ¿de quién es culpa? No podemos decir, pero es que la palabra dice que Él me salvará de caída.
Sí, pero pues tú eres el que te estás aventando. Necesitamos una vida en rectitud, una vida en obediencia. Y así, cuando somos obedientes, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos seguirá guiando, aconsejando, dando la información necesaria para que la podamos entender y no volver a caer en ese hoyo que me gusta, en ese bache, para no serme yo solito el que me tropiezo y me caigo ahí y después vengo con mi cara de arrepentimiento, ay, otra vez caí. No, Él nos asegura que nos guardará de cualquier caída. Solamente esfuérzate, solamente esforcémonos en ser obedientes a su palabra. Ok, seguimos. Para que así sean para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos en nuestro entendimiento y en el gozo del Espíritu Santo que mora en nosotros a través de una situación feliz, de una situación que nos reconforta? Y más aún cuando estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Esto no es porque alguien cante bonito. Esto no es porque alguien toque bonito. Esto no es porque haya luces de adorno, porque haya un sonido espléndido. No es porque tengamos la mejor batería, el mejor guitarrista, el mejor micrófono. Esto es espiritual. Esto es 100% espiritual. Y todo es para que la alabanza, para que sea por alabanza de la gloria de su gracia. Nos gozamos de muchas formas para alabanza, para bendecir y para glorificar al Padre por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dice más adelante: pero al hablar de figuras, no pensemos que son objetos que podemos dibujar o símbolos que podemos usar. Nos hablarán de acciones que hemos de entender. Es a lo que se refiere que vamos a estar estudiando, apreciar y hacerlas nuestras si hemos sido redimidos por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. El día de hoy es muy común y algunos dirían necesario respaldar lo que se presenta con elementos visuales. Sin embargo, las figuras del Espíritu Santo que estaremos viendo no son elementos estáticos, hermosamente dibujados, pero sin movimiento, como muchos que se usan en el campo de la enseñanza. Estos son para que nuestra mente los conciba en acción. Es decir, no nos interesa cómo son, sino qué hacen, cómo lo hacen y para qué sirve esa acción. Cada estudio estaremos viendo esas tres partes. Vamos a ver claramente cómo son, como los 12 títulos que acabamos de ver, los 12 nombres. Vamos a ver qué es lo que hacen, cómo lo hace y para qué sirvió todo eso que tomó forma, lo que hizo y cuál fue el resultado. Bien. Dice, ¿para qué sirve esa acción? Con la que los vincularemos, pues, como exhortación. Aquí viene la palabra clave, exhortación. Esos estudios, toda la palabra sirve para exhortar, para edificarnos unos a otros. Y en ese estudio el Espíritu Santo, las formas del Espíritu Santo, todo lo que viene, cómo lo hace, qué es lo que hace y para qué lo hace, lo vamos a vincular como palabras de exhortación. Para ti, para mí, para los que escuchan, para los inconversos. Ahora, al estudiar cada figura, nos interesa preguntarnos si el Espíritu Santo desempeña esa función o ejecuta esa acción en nuestra vida.
Yo aún no les puedo decir a qué se refiere como fuego que impulsa, aceite que ilumina, etc. Porque eso lo vamos a ir desarrollando. Lo va a ir desarrollando la persona que está aquí, va a estar aquí y cada uno de nosotros. Pero el fin es estudiar cada una de las figuras, como dice la enseñanza, y nos interesa preguntarnos a nosotros mismos, examinarnos, verificarnos, si el Espíritu Santo desempeña esa función en nosotros, como lo dice la lección, o ejecuta esa acción en nuestra vida. Pensamos que esto será de mucho más provecho que tratar de comparar lo que la Biblia dice con lo que el hombre ha elaborado en torno de la presencia y obra del Espíritu Santo. La acción. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Para qué y cómo? ¿Y cómo es? ¿Cómo es si eso ya lo he vivido en mi día a día? Y si no, ¿cómo hacer y cómo tomar esa palabra de exhortación para mi vida, para que yo pueda ser reconfortado en la palabra y poder ejecutar cada una de las acciones que vamos a ver a lo largo de los días jueves? Dice así, pensamos que esto será de mucho más provecho que tratar de comparar lo que la Biblia dice con lo que el hombre ha elaborado en torno de la persona y obra del Espíritu Santo. ¿Por qué dice eso? Porque claramente hay muchas personas que, así como los que dicen, o como los que escuché en videos, que dicen entender todo acerca del Espíritu Santo, que dicen que ya lo conocen, que dicen que ya saben lo que ha hecho, ya saben lo que representa. Para ellos ya hay un claro panorama, según ellos. Pero no vamos a entrar en esos conflictos de quién es, si es o no. No vamos a entrar en conflictos. El libro no se va a tratar de conflictos terrenales, de pensamientos humanos. Va a estar basado en lo que vino a ser, repito, lo que hizo el Espíritu Santo a través de esas figuras. ¿Correcto? Ahora bien, dice más adelante. Además, estamos seguros que al ir estudiando cada una de las 12 figuras elegidas, obtendremos un consejo claro de lo que el Espíritu Santo fue enviado a hacer con y en la iglesia de Cristo. Gracias a Dios que el Espíritu Santo sabemos que siempre va a estar vigente hasta que venga Jesucristo en su buena venida y nos lleve en el rapto, que ojalá sea pronto. Hasta lo decimos a veces, apúrate porque ya va a venir Cristo por nosotros. Es un chascarrillo que escuché por ahí. Pero bueno, entonces, dice aquí lo que el Espíritu Santo fue enviado a hacer con y en la iglesia de Cristo. Cabe recalcar que lo que venimos desarrollando cada uno de nosotros aquí en la iglesia, un ministerio, lo que vienes haciendo una participación, es lo que nos mueve, es el Espíritu Santo en el accionar. Así como hizo en la iglesia, en la iglesia donde recibieron el Espíritu Santo, lo que ha venido haciendo a través del tiempo, así nosotros también lo hemos representado en cada uno de nosotros. Desde que lo repito nuevamente, desde que está en la puerta hasta que estás al fondo de esta construcción. Nuestro actuar, repito, es solamente porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da ese impulso a hacerlo. Ahora bien, dice más adelante, junto con un análisis personal que servirá para ver si esa acción relativa a cada figura es algo que hemos experimentado al ser redimidos por la preciosa sangre de Cristo y hechos parte de la iglesia gloriosa y sin mancha ni arruga. Rogamos que las palabras mismas de la Biblia trabajen en los corazones de nuestros lectores hasta lograr el fruto que Dios espera ver en las vidas de quienes estudian las Sagradas Escrituras e inquieren en ellas para cumplirlas y así poder enseñarlas a otros. Esdras 7:10. Acompáñenme a Esdras 7:10. Repito lo que dice: rogamos que las palabras mismas de la Biblia trabajen en los corazones, en nuestros corazones de los lectores, es decir, nosotros y los que nos escuchan,
hasta lograr el fruto que Dios espera. El fruto se refiere al fruto del Espíritu Santo, pero solamente eso se va a dar primeramente que estemos fortalecidos en el Señor, que creamos y nos involucremos y creamos y obedezcamos y seamos obedientes. Eso, a partir de ahí tendremos diversidad de frutos del Espíritu Santo. Aquí menciona Esdras 7:10, que dice: porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Qué hizo Esdras? ¿Y qué debemos de hacer nosotros tomando lo que hizo Esdras cuando vivió? Dice que dedicó su corazón a estudiar. ¿Cuántos de nosotros se nos hace muchas veces pesado estudiar la palabra de Dios? No debe de ser. Y debe de ser necesaria la alimentación continua de la palabra de Dios. Así como Esdras entregó su corazón y dedicó su corazón, así tú y yo debemos dedicar nuestro corazón mañana, tarde y noche y madrugada en estudiar la ley del Señor, la palabra de Dios, y a predicarla, ejercerla día con día, estudiar, escudriñar, entender, comprender. Todo eso no sería posible actualmente sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos entender nada de la palabra, porque para los inconversos es locura lo que es la palabra de Dios, que es espiritual, y para nosotros es entendimiento, porque nos lo da el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, debemos estudiarlas, practicarlas, razonarlas, entenderlas, practicarlas día con día. Hay muchas situaciones en las cuales podemos practicar lo que vamos entendiendo en la palabra de Dios. Y no solamente debemos quedarnos ahí en estudiarlas y practicarlas, sino que también, ¿qué dice más adelante? Y en enseñar sus estatutos y ordenanzas. Bueno, aquí dice en Israel. Aquí y nosotros lo transportamos en la iglesia, en nuestro familiar y más que nada en los inconversos. ¿Por qué? Entendemos el llamado, entendemos la gran comisión, pero ¿cuántos estudiamos la Biblia? Amén. ¿Cuántos nos esforzamos en practicarla? Amén. ¿Y cuántos nos esforzamos en enseñarla? Podemos tener un 100% de aprobación al decir que estudiamos. Podemos tener un 100% de aprobación al decir que las practicamos. Pero cuando llegamos al momento del punto de enseñar sus estatutos, de enseñar lo que dice la palabra, creo que muchos nos quedamos cortos. No basta, y no es la canción, no basta solo con estudiar y practicarla. Tenemos que enseñarla. No podemos engordarnos de la palabra. No podemos estar alimentándonos a nosotros mismos, que claramente si es bueno, es para nuestro desarrollo como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero es necesario que aparte de enseñarnos a nosotros, enseñemos a los de afuera. Suena muy repetitivo y hasta a veces suena cansado, y hasta a veces cuando yo lo escucho, yo siento que los que lo escuchan, que cuando escuchan que alguien dice, hablemosle a los de afuera, vayamos y llevemos el evangelio, hablemosle a nuestro vecino, como a veces hemos tenido estudios también de eso, en el Día de los Varones, y estoy seguro que también de mujeres, a veces muchos decimos, pues sí es cierto, pues claramente le dieron en el clavo, porque estoy seguro que es muy difícil llevar a cabo la enseñanza a los inconversos. Pero retomó el punto de lo que vimos más atrás, que nos dará esa fortaleza, que tenemos esa fortaleza, que no estamos solos, que no somos nosotros, que no depende de nosotros el actuar. Porque ¿quién dice? Y me ha sucedido, para gloria y honra de Dios, que cuando estoy platicando con una persona inconversa, en este caso fue un familiar,
que resultó que, y mi esposa no va a dejar mentir, que resultó que su familia era masón, y etcétera, etcétera. De mi boca salieron palabras que yo ni siquiera recordaba de la palabra. Yo estaba seguro que en algún momento la había leído, pero es necesario leerla para que el Espíritu Santo tenga en ti la información para cuando tú digas las palabras, porque no vas a hablar tú, no será tu entendimiento y no será tu convencimiento, porque tú no vas a convencer a nadie. El Espíritu es el que va a convencer, pero ese vaso que eres tú y que soy yo, necesita constantemente estar limpiándose y llenándose de esa agua de vida para que el Espíritu Santo, cuando vayas tú a una persona en conversa, sea Él el que hable, sea Él esa agua la que se derrame a ese vaso sucio y la limpie. No seas tú queriendo limpiar a un vaso estando tú también sucio. Entonces, les repito, yo me sorprendí y dije, hasta... no sé, me sentí, bien dice la palabra, me sentí fortalecido en el Señor, porque yo sabía que no era yo, era una palabra de exhortación hacia esa persona, y estoy seguro que no fui yo, sino que fue el Espíritu Santo a través de mí, hablando lo que yo ni siquiera recordaba de la palabra, y me sorprendí tanto, y estábamos en familia, vivíamos todavía en el puerto de Veracruz, que dije, vaya, no soy ni siquiera merecedor de lo que soy, de lo que tengo, de lo que Dios ha tenido misericordia, pero Dios no se fija en eso. Dios se fija en salvar a la persona que está delante de ti, que puede estar delante de ti. Solamente cree que cuando estés delante de esa persona enseñando, así como hacía Esdras, así tú también puedes ayudar a través de solamente ir y pararte y dejar que el Espíritu Santo actúe a través de ti. Puedes no apoyar, puedes hacer esa acción y el Espíritu Santo hará el trabajo y el labor de convencimiento a esa persona de que está en pecado y puede llegar a los pies de Cristo. A eso se refiere con estudiar. Todo va de la mano. Estudiar, practicarla y enseñarla. No podemos enseñar si no estudiamos. No podemos practicar algo que no hemos estudiado. Y mucho menos podemos enseñar algo que difícilmente no entendemos por la falta de práctica y por la falta de estudio. Pero es el Espíritu Santo el que actúa. Simplemente pon de tu parte, así como yo me esfuerzo en poner de mi parte. Bien, fue un pequeño testimonio, pero realmente fue poderoso. Y me sorprendió tanto porque yo sé que era el Espíritu Santo. Esa persona temblaba así, hasta temblaba y cerraba los puños y se ponía así toda alebrestada. Dije, no temí porque me sentía fortalecido en el Señor y decía, yo sé que Jesucristo hace lo que tenga que hacer y yo no me tengo por qué asustar. Pero fue para gloria y para honra de Dios y hasta ahorita me vino el recuerdo, ni siquiera lo tenía planeado este testimonio. Pero es cierto. ¿Por qué? Porque es de la palabra viva y verdadera. No es palabra hecha por hombres, es inspirada por el Espíritu de Dios y escrita por humanos, con errores como tú y como yo, con flaquezas y debilidades como tú y como yo, pero que aquí está el Espíritu, el pensamiento de nuestro Señor, de nuestro Padre, del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es de eso que vamos a estar estudiando constantemente, figuras del Espíritu Santo, cómo es que actúa, cómo es que va a actuar en nosotros y cómo es que puede actuar si tú lo quieres. Recordemos que no debemos de contristar al Espíritu Santo con nuestras acciones y dejar que Él haga la obra. No soy yo, no eres tú, es el Espíritu Santo. Así que los invito a que si no tienen el estudio, por favor cómprenlo. No está caro y no es para obtener alguna ganancia, realmente no. Es para que todos tengamos el apoyo de estar leyendo, tomar apuntes, subrayar lo que les gustó, lo que es importante, para que en casa lo puedan estudiar, lo puedan escudriñar y lo puedan entender mejor. Yo siempre he dicho, cada vez que venga alguien y se para aquí a enseñar, a escudriñar y a expresarles lo que han entendido, les invito y es necesario que llegando a nuestras casas con nuestro libro podamos darle una leída extra. ¿Por qué? Porque siempre hay algo extra que el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida. Tal vez, yo sé que siempre salimos con palabra viva y una reconfortación en nosotros, pero siempre el Espíritu Santo te da algo más cuando tú lo buscas en tu intimidad.
practícalo, esfuérzate y escudriña la palabra. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a estar viendo figuras del Espíritu Santo. Compren su libro para que vayamos todos con la misma guía. ¿Sale, hermanos? Bien. Ahora sí, esa es la introducción, esa fue la pequeña introducción del Espíritu Santo. Más adelante veremos sus figuras y qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron y para qué lo hicieron. Así que les invito a que se pongan de pie para orar. No sé si gustas agregar algo más, pastor. Y para orar para lo que sigue. Bien, pongámonos de pie, hermanos. Padre mío, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido grande con nosotros. Siempre lo ha sido y yo sé y confío que lo seguirá siendo. Gracias porque tú permitiste que cada uno de nosotros llegáramos a este día, a este momento, a estar parados, a estar sentados en este lugar, en esta tu casa, en donde esta tu iglesia se junta para escuchar tu palabra, entender tus pensamientos y alabarte y glorificarte. Te doy gracias por cada una de las vidas que están aquí presentes, de mis hermanos que están aquí presentes, porque yo sé que tú los bendices. Síguelos bendiciendo y sígueme bendiciendo, Padre mío. Y le pido humildemente que cada una de estas lecciones sean, Padre mío, para reconfortarnos a través de tu palabra. Permítenos entender tu palabra de exhortación para que podamos entender lo que está mal y también lo que está bien en nuestras vidas. Te doy gracias porque tu misericordia es grande y nos ha acompañado hasta el día de hoy. Gracias por esos momentos enriquecedores para nuestra vida. Le pido que siga bendiciendo a mis hermanos y más aún a los que no pudieron venir, mi Dios. Le doy gracias, los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.